Que están por primera vez con nosotros, estamos siguiendo una serie expositiva llamada Cristo en toda la Escritura. Es decir, encontrar en cada historia del Antiguo Testamento donde hay un ejemplo de Cristo. ¿Sí? Muchas veces, eso parece como introducción, pero para los que hoy nos acompañan, la gente abre la Biblia diciendo ¿qué tiene Dios para decirme? Como si la Biblia fue escrita específicamente para una persona, yo. Sí, la Biblia fue escrita para nosotros, pero la Biblia apunta al personaje principal, que no soy yo, que no es mi persona, sino que es el Señor Jesucristo. Entonces, en cada historia tenemos que ver o tratar de encontrar a dónde apunta hacia Cristo. Y hoy tenemos una historia, es un pasaje largo, el que se nos ha leído hoy, que es el capítulo 32 de Éxodo, y podemos decir, nos encontramos entre el verdadero Cristo y los falsos Cristos. Pero hemos dado algo del Antiguo Testamento, hemos dado que Israel adoró a un becerro de oro. Uno dice, ¿qué tendrá que ver esto con Cristo? Vamos a ver que tiene mucho que ver. Vamos a ver que, primeramente, cómo se forma una falsa religión y una falsa adoración. ¿Cuáles son los efectos de esa falsa religión? Vamos a ver que la gente hoy también se hace una idea falsa de Cristo, así como Israel se hizo una idea falsa de Dios, pero vamos a ver cuál es la verdadera religión en Cristo. Muchas veces las personas en este tiempo tienen cierta alergia a la palabra religión. Dice Jesús no es religión, es relación. La palabra religión está 2 veces en la Biblia, 2 veces en el Nuevo Testamento. Y quiere decir volver a unir. Y es ese propósito de Dios, unir al hombre pecador que está apartado de Dios a través de Jesucristo y cambiar su vida. Por lo tanto, la palabra religión se puede usar en un contexto bien. Siempre la gente piensa en religión, en ritos, en cosas así esotéricas, pero la verdadera religión, según la Biblia, existe y esta es el Señor Jesucristo, no hay otro camino. Vamos a ver primero entonces cómo se forma, según lo que vemos acá en Éxodo 32, vamos a ir versículo por versículo, por lo menos los primeros 6, lo que yo llamo el descenso, cómo el pueblo de Israel, estando en la presencia de Dios, habiendo visto sus milagros, habiendo visto su mano poderosa, ¿qué es lo que hace Israel? Empieza a hundirse en la idolatría, empieza a hundirse de nuevo en el pecado, y no hacía mucho que Dios lo había rescatado abriendo el Mar Rojo. Entonces, fíjense que esto es un paralelo que después vamos a ver, que es lo que hizo Israel aquí, es aplicable a cualquier falsa religión que hoy se forma. Tiene por lo menos características en común. En el versículo 1 vemos, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Bueno, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Fíjense cuál es el clamor de una falsa religión. Haznos dioses, fabrícanos dioses. Dios no se puede fabricar. Dios es el creador santo y justo de este universo, del hombre, pero el hombre cuando quiere poner una idea idolátrica siempre trata de hacerse un Dios de acuerdo a su pensamiento. Un Dios que se parece mucho a sus pasiones y deseos pecaminosos. Por eso la falsa religión parte de un grupo de personas que se reúnen, que tienen un objetivo de Dios, pero ese Dios, en última instancia, con minúscula, es creado por sus propias mentes y por sus propios corazones. Sabemos que en la Biblia no hay mayúscula ni minúscula, en el hebreo no la hay, ni griego tampoco, por lo menos que se escribió en la Biblia. Nosotros encontramos en la Biblia a veces dioses con mayúscula, que es el verdadero Dios, y a veces tenemos Dios con minúscula, ¿sí? Para diferenciarlo del verdadero Dios. Ahora, una falsa religión siempre se va a hacer un Dios ¿con qué? Con minúscula. No al verdadero Dios. Parece extraño, ¿no? Israel, que Dios se dio a conocer por ese nombre, yo soy el que soy, por Jehová, que Israel tan pronto diría, ¿no está Moisés? Listo, hagámonos nuevos dioses. O sea, lo mismo que los egipcios.
tenían multitud de dioses y ellos decían, queremos ver algo, queremos que nos hagas dioses. Sabemos que no son dioses los que se hacen de manos. Esto dijo el apóstol Pablo, predicando en contra de, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, de una cultura griega que se hacía dioses también fabricados. Entonces, el primer punto de una falsa religión es que la gente se hace un dios a su pensamiento y no de acuerdo al pensamiento de la Biblia. ¿Cuál es la segunda condición o característica? Encontramos en el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajo a Aarón. Una falsa religión, vemos esta característica. Ellos tuvieron que colaborar, ellos tuvieron que poner, en este caso no había dinero, sino que es lo que había, oro. Sacaron sus zarcillos de oro, también brazaletes, se despojaron de su oro para hacer su Dios. Entonces, la falsa religión siempre está impulsada por, podemos decir, la contribución humana, por las obras. Todas las falsas religiones tienen una cosa en común, y Jesucristo es distinto. La cosa que tienen en común es que todas las religiones de este mundo apuntan a una salvación por medio de ¿qué? Por medio de obras. Lo que la gente puede hacer, lo que la gente puede dar, lo que la gente puede formar. Pero sabemos que es pura gracia lo que se nos ofrece Dios a través de Jesucristo. Entonces tenemos ya estas dos características. La gente quiere hacerse un Dios, trabaja para hacerse esa idea de Dios. Después vamos a ver cómo se aplica esto en nuestra actualidad, pero imagínense a Israel en aquel tiempo. Hazme dioses y lo vamos a construir nosotros. Tomen nuestro oro. ¿Qué tenés? Brazalete, tenés un aro, tenés una cadena, la fundimos, dice que hicieron un burín de fundición, y salió allí, nos dice, un becerro, versículo 4. Y tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Un becerro de fundición, nos dice, ¿por qué un becerro? Y acá me tengo que detener y recordarles algo. Nosotros hace varios domingos atrás estuvimos hablando que Dios, antes que libertara a Israel de Egipto, Dios pidió que celebren algo que se conoce como la Pascua, que consistía en matar un cordero sin defecto, cordero de un año, tomar esa sangre, pintar el dintel, las columnas de los costados de la puerta, la parte de arriba, todo ese contorno con la sangre del cordero, y cuando Dios enviara el ángel de la destrucción, aquella casa que tuviera la marca de la sangre del cordero no iba a entrar. Por otro lado, la familia tenía que comer ese cordero y tenían que estar vestidos y preparados para salir con calzados en sus pies, con vestidos, si fuera una especie de bolsos, mochilas listos para salir. Y lo que Dios estaba mostrando por medio de la Pascua, que Dios pasa por alto el pecado en toda persona que se identifica en Jesucristo. Nosotros entendemos eso ahora. Pero los israelitas tenían que entender que el cordero que mataban y comían era un simbolismo. Eso tenían que entender, que no tenía ningún poder el cordero, que no era nada especial, el cordero era de ellos. El cordero lo sacaban del corral del fondo de la casa y sí, era para participar de la Pascua que Dios decía, pero ellos tenían que ver en el cordero la imagen del Mesías, de aquel Hijo de Dios que iba a venir a dar su sangre, ya no como la de un cordero que necesitaban sacrificarlo muchas veces y celebrar la Pascua todos los años, sino que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de la Pascua? Para hacerle entender esto. ¿Qué fabricaron aquí de oro? Un cordero, un becerro. O sea, ellos tenían la idea de la Pascua, porque fíjense que no fabricaron otro animal. Si hubiesen copiado a los egipcios, quizás hubiesen fabricado un chacal, que era una divinidad de ellos, ¿sí? U otra cosa. Pero ellos fabricaron un becerro. Porque algo de verdad había en el becerro, es decir, la Pascua tenías que matar, ¿sí?
un animal, pero aquí ya hicieron una imagen del animal. Entonces fíjense en que la falsa religión toma cosas que son buenas y reales, toma un simbolismo en este caso toma el simbolismo de la Pascua para convertirlo en un becerro de oro, algo que es idolátrico, algo que es malo. Entonces la falsa religión no es que inventa cosas de la nada, toma cosas que son de Dios y las distorsiona. Toma cosas que son santas y verdaderas y le da un significado diferente. Entonces, como tercer punto, vemos que el becerro es parte del engaño de la religión. Yo les digo, la mayoría de las sectas en el mundo, la mayoría, o sea, si yo hago un porcentaje, quizás un 80% o más, están formadas por gente que tenía la Biblia en su mano. Esto es muy llamativo. Uno podría pensar que las sectas son gente que tiene una idea totalmente distorsionada de Dios y que tienen otros libros y otras creencias. Sin embargo, de todas las sectas que se formaron, la mayor parte de las sectas la hicieron con la Biblia en la mano. La Biblia es garantía de verdad cuando la lees. La Biblia es garantía de verdad cuando la aplicas en tu vida y la crees. La Biblia en una iglesia es garantía de verdad cuando no se usa para citarla después de decir lo que uno quiere, sino cuando se toma y se da en su justo contexto, porque eso es lo que dijo Dios. Hoy en día se abre mucho la Biblia para citar, pero realmente se está haciendo a veces, muchas veces, una falsa religión con la Biblia en la mano, porque no apunta a lo verdadero y al centro, que es Cristo. Ahora lo vamos a ver. Pero sigamos todavía con nuestra imagen allá de Israel. Ellos están adorando un becerro de oro, ellos están formando un becerro de oro, ahora lo adoran, versículo 5, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar, Aarón, nada menos aquel que tenía que dirigir al pueblo en la adoración, edificó un altar del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente, la gente se levantó muy temprano, dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Fíjense en esto, en la falsa religión. Una vez que está establecido el error, que está establecida la desviación, viene una adoración falsa. Ahora, parece que la gente de Israel fuera una gente muy devota, porque dice que se levantó temprano. Yo no sé ustedes, hoy tenemos la reunión a las 10:30, no es muy temprano. Temprano sería si decían, bueno, vamos a hacer la reunión, ¿qué les parece? A las 7 de la mañana. Algunos tendrían que salir de las 5 de su casa, o cosas por el estilo. Sin embargo, la gente se levantó temprano con el sentimiento de idolatría. Se levantó temprano con el deseo de adorar a algo que no era Dios. Pero no solamente se levantaron temprano, ¿qué más hicieron? Dice que hicieron sacrificios, ofrendas. Ya habían dado su oro, ahora sacrificaban animales, daban ofrendas y se pusieron a comer y a beber, entre paréntesis, en exceso. Y así fue lo que pasó. Entonces, la falsa religión tiene un sistema de adoración. Tiene un sistema que, podemos decir, uno lo vería de afuera, qué gente devota. Yo vengo a Israel en ese momento de la mañana y digo, se levantan temprano, traen ofrendas, va a pasar algo bueno aquí. Pasó un desastre. Pasó cualquier cosa. Ahora, una vez que se establece la falsa adoración, la gente comió y bebió, ¿y qué pasó después? El pueblo se levantó, dice, a regocijarse. Esta palabra también puede significar a divertirse. ¿Sí? O sea, no es el gozo, a ver, entiéndame bien, no es el gozo que nos habla el libro de Salmos, que digo que yo me gozo en Jehová, yo me regocijo en Dios, en mi salvación, etc. Esta palabra tiene que ver con una diversión. Entonces, una vez que está puesta la mentira, el falso Dios, la desviación, la adoración también falsa, viene el regocijarse, el entretenerse.
¿Cualquier coincidencia con la realidad? Así es la falsa religión. Una vez que la gente se sació de su falsa adoración, tenés que tenerlo entretenidos con algo. Ahora vamos a ver en qué se entretenía esta gente. Pero la gente se levantó a divertirse. O sea, hubo una gran fiesta. Nos damos cuenta que puede haber una falsa religión y una falsa adoración y una falsa alegría y un falso pueblo, porque ya deja de ser pueblo de Dios cuando hace esto, cuando se desvía del verdadero Dios. Esto es terrible que haya pasado con Israel a tan poco tiempo de Dios haberlo salvado de la esclavitud de los egipcios. Yo me pregunto, ¿qué pasaba por la cabeza de las personas de Israel cuando celebraron la Pascua? ¿Qué habrá pasado por la cabeza? Porque uno diría, y lo entendieron bien porque mataron al cordero, sacaron la sangre, pintaron los dinteles de la puerta y se salvaron de que muriera el hijo primogénito de cada familia. Uno dice, hicieron las cosas bien, y muchos lo hicieron bien, entendiendo el significado de ese mandamiento de Dios, y otros dijeron, bueno, o sea que todo lo va a hacer, vamos a hacerlo. O sea que mi vecino lo hace, no vaya a hacer que el ángel de la destrucción entre a mi casa y mate a mi hijo mayor, vamos a hacerlo. Y ese tipo de personas son las que después seguramente levantaron el becerro. No estuvieron atentos a lo que Dios dijo. Entonces, lo peor de todo en esta situación no es solamente el pueblo, lo peor de todo es Aarón. Aarón dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces vieron un becerro, recordaron la Pascua y dijeron, sí, estos animales nos sacaron de Egipto. Uno dice, ¿puede haber gente así? Uno dice, ahora no va a haber gente así. Lo hay de otra forma. Lo hay con otros becerros de oro, con otras características. Pero la gente siempre, el corazón, tu corazón, mi corazón, siempre tiende a la idolatría. Decía Martín Lutero que es una fábrica de ídolos. No nos gusta que nos llamen idólatras, menos que nos llamen una fábrica de ídolos. Pero eso es nuestro corazón sin Dios. A no ser que venga Cristo, lo cambie, esté en el centro y ahí la idolatría se termina. Pero aún también con nuestra reminiscencia de pecado, tendemos a cosas que son idolátricas, que ocupan el lugar del verdadero Dios y ahí se transforman en un ídolo. Lo más grave acá, y para sellar ya el tema de este descenso a la falsa religión, es el liderazgo. Aarón era el vocero de todo esto. Aarón después fue sacerdote, sí, pero Aarón, cada vez que iba con Moisés, y Moisés hacía los milagros de Dios, Aarón era el que proclamaba, era el que daba el mensaje, era la voz de Dios. ¿Y cómo puede ser ahora que este mismo Aarón, que en sus labios, en su boca, ponía las palabras de Dios, forme este becerro de oro, lo presente y le diga al pueblo, este o estos son los dioses que te sacaron de Egipto? ¿Qué pasaba en ese corazón de Aarón? Algo, debe decir que pasaba, algo que nos muestra la Biblia. Domingos atrás hablamos que el pueblo tenía sed, el pueblo después tenía hambre, el pueblo tenía necesidades. Y si no satisfacía las necesidades del pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Quería apedrearlo a Moisés, quería apedrearlo a Aarón. Moisés se había ido en la punta del monte. Estaba con Dios, Dios le estaba revelando su palabra, no solamente los 10 mandamientos en las tablas, sino también lo que nosotros conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y se tardaba mucho, 40 días de hecho, se tardaba mucho y la gente presionaba a Aarón. Y Aarón, ante la presión y ante suponer que yo no calmo a esta gente con algo, me va a matar, me va a apedrear. A Aarón le importó más lo que la gente hiciera o dijera que el verdadero Dios. Entonces, para tener una religión falsa se necesitan líderes que respondan a la gente y no a Dios, que respondan al temor del hombre. Y es más, que pisen el acelerador y acentúen el engaño. Estos son los dioses que te sacaron. Quizás podría haber hecho otra cosa, me imagino yo, ¿no? Algo menos burdo que poner un becerro y decir, esto te salvó, Israel. Sin embargo, Aarón hizo lo peor. Después se escuda Aarón diciendo,
es el pueblo el que me presionó, sabes que es inclinado al mal, etc. Excusas. Él no tuvo el valor de representar al verdadero Dios. Cedió ante las peticiones del pueblo y él es tan culpable como el pueblo. Debería haber muerto, pero Dios tuvo misericordia de él. No todo el pueblo se inclinó. No vamos a entrar quizás en ese detalle de la Escritura, pero nosotros hemos leído acá en este capítulo 32 que después hubo personas que tuvieron que matar a esas personas que estaban en plena idolatría. Y sobre todo eran de la tribu de Leví. Posiblemente la tribu de Leví fue la que conservó el valor y la cordura y la fe en Jehová y no se adhirió a esta fiesta pagana. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a ver, son tres las que nombro, pero ya vemos cómo se forma una falsa religión. Ahora vamos a ver la consecuencia de una falsa religión, porque esto, como decimos, no sale gratis. El efecto número 1, vamos al versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, tomó a Aarón, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos. El pueblo estaba, y esta palabra merece también una explicación. Una versión en inglés y una versión Reina Valera, la original, que también incluye ese significado, decía el pueblo estaba desnudo. ¿Sí? Es difícil traducir esta palabra. Puede ser desnudo, puede ser desenfrenado. La palabra desenfreno aquí no es una palabra, no es un eufemismo, no es algo que si no pasa nada. ¿No? Un desenfreno tiene que ver con lo sexual sobre todo. Obviamente no tenemos que traer malos pensamientos en este momento, pero tenemos que ser conscientes que el pueblo en esa adoración al Dios pasaron otras cosas más. Siempre que hay una falsa religión, hay pecado, hay desenfreno. Siempre que hay una falsa religión, no hay una persecución de la santidad. Porque Dios es santo, porque Dios es justo. Y si no conocen al verdadero Dios y se hacen un Dios de acuerdo a sus propios pecados, ¿cuál va a ser la consecuencia de una falsa religión? Por más buenas intenciones que tengan. El pecado. Y el pecado era de ese tipo porque nos dice que este versículo que hemos leído, que era para vergüenza también de sus enemigos. El segundo efecto que produce una falsa religión es la crítica del mundo incrédulo pensando que esa falsa religión es la verdadera religión. El mundo señalando, diciendo, si yo soy como ellos en esa religión, prefiero quedarme como estoy. No tienen nada que ofrecerme que yo no tenga, a no ser que cantan, alaban a un Dios, pero en la vida cotidiana son igual que mí, que yo, diría alguien del mundo. Yo vivo en concupiscencia, en adulterio, en fornicación, diría. Yo hablo y no me cuido, en mi lenguaje hablo lo que quiero. Yo me inclino a este pecado, a este vicio, y yo veo que esta gente que va a la iglesia también hace lo mismo. ¿En qué me diferencia? Eso está pasando hoy. Se puede decir mucho acá de la Biblia, pero si en la iglesia no se corrige el pecado, si en la iglesia abunda el pecado, si no se predica en contra del pecado, porque no se expone al verdadero Dios que es santo, la iglesia automáticamente delante de Dios es una iglesia falsa. Es una falsa religión que tiene un Jesús, ¿sí? Pero a la manera del becerro de oro, no del verdadero Jesús que nos dice la Biblia. Entonces, el primer efecto, no hay santidad, es un mal testimonio al mundo. Y el tercero, hay algo que pasó en el versículo 19, vamos a leerlo, cuando Moisés baja del monte y ve todo ese escenario. Imagínense qué impactante, estando 40 días con santidad en Dios, ve el becerro de oro, ve las danzas, ve la gente que está ahí, ve que los enemigos, quizás, no sé, algunos de lejos mirando, o también los extranjeros que estaban ahí diciendo, ¿qué es esto? ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El tercer efecto que tiene una falsa religión
es que la Biblia como tal, no citarla de vez en cuando, no es relevante. Que la verdad no importa. Que la profundidad no es algo primario en esa iglesia. Hoy parece a veces un movimiento anti-intelectual en muchas iglesias diciendo, si vos estudias la Biblia te vas a confundir, si no leas mucho la Biblia. Y cuando vas leyendo la Biblia y otras personas no la leen, y peor, es un líder, como Aarón, te dice, te estás confundiendo con la Biblia. Una iglesia que se empeña en profundizar en la Biblia sabe que ahí están las palabras de vida eterna. Saben que es la revelación de Dios cuyo eje central es el Señor Jesucristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Entonces, la tercera consecuencia de una falsa religión es que, entiendan bien, puede tener la Biblia, la puede tener, como la tenemos aquí. Tenemos debajo del púlpito, la ponemos, la abrimos, citamos, pero no es central la Biblia. ¿Sí? Hoy hay una falsa religión que te abre la Biblia, cita unos versículos, y después el Aarón que está parado acá habla al líder todas las cosas que quiere, todas las cosas que tiene programadas, todas las cosas que aprendió quién sabe dónde. Y después que habló de todo eso, la congregación a lo mejor quedó haciendo fiesta, quedó haciendo adoración, y a lo mejor después cita otro versículo como para decir estamos dentro de esta religión del becerro de oro. Es así de terrible lo que está pasando hoy. Entonces, ya vimos cómo se crea la falsa religión y cuáles son los efectos de esa falsa religión. Vamos a trasladarlo directamente, yo si bien tiré algunas conexiones, vamos a tratarlo directamente a nuestro tiempo. Pasamos del becerro de oro, de 1450 años antes de Jesucristo, a nuestra época actual. Casi 3 milenios y medio, y vamos a ver que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es también una falsa religión. Y también vamos a ver después que no te armes, porque estás sentado ahí, un falso concepto de Dios, un falso concepto de Cristo, a pesar de que se da la palabra. Punto número 1. El becerro podemos decir, animal de la Pascua, ¿sí?, fue confundido como el falso Dios, pensamos que es falso, que sacó a la gente de Egipto. O sea, hicieron de algo que apuntaba a Cristo, que es el Cordero Pascual, a un becerro de oro. Hoy la gente toma a Jesús, pero saben que pueden, y esto va a ser quizás un poco difícil de entender, que pueden convertir ese Jesús en un becerro de oro. No digo que lo conviertan, Jesús sigue siendo el Dios de los cielos, está a la diestra del Padre, eso no va a cambiar. Pero la idea de Jesús la transforman en un becerro de oro. ¿De qué forma? Bueno, tienen las mismas características, no sé si las recuerdan, son 6 las que nombré. La primera característica de un Jesús hecho sería de acuerdo a las necesidades de la gente. ¿Quién pidió el ídolo? La gente. ¿Quién tuvo la necesidad de haznos dioses? La gente. La gente puede tomar a Jesús y puede transformarlo en un becerro de oro cuando le da a Jesús una característica de su persona y una función que Él no vino a hacer en este mundo. Cuando le da una imagen de su persona que no es la que nos dice la Biblia. Cuando le da una misión a Jesús que no es la que nos muestra la Escritura, es convertir a Jesús en un becerro de oro. O la gente, miren, un ejemplo muy burdo que me choca tanto cada vez que camino ahí por las calles del centro. No sé quién, los carteles son ilegales, pero te ponen un cartel, a veces le arruinan el vidrio a algún comerciante y ponen un Jesús. Y está ese Jesús, esa imagen, ¿no?, de Jesús, y dice, consigo tu pareja en 7 días. Digo, qué idea de Jesús tan extraña tiene esta persona. Lo usa Jesús, eso ya es el colmo, ¿verdad? Es decir, no, eso sabemos que es mentira. Pero otros no lo hacen tan así. Pero si vos presentás a Jesús, decís, mira, yo le digo a la gente, vengan a Jesús,
salimos a predicar al barrio. Vengan a Jesús. ¿Y por qué debería ir a Jesús? Porque Jesús está para bendecir tu vida y tiene un plan maravilloso y excelente para tu vida. Que Jesús quiere bendecir tu vida es una verdad, no es una mentira. Porque cuando Jesús viene a la vida de alguien, verdaderamente esa vida es bendecida. Pero se le ofrece a la gente las consecuencias de Jesús y no el precio. Se le oculta a la gente cuando se presenta a un Jesús que todo te va a ir bien. Se presenta a un Jesús que lo quitan de lado cuando Jesús dice: el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. La cruz era un símbolo de muerte. Aquel que lleva una cruz iba a morir crucificado ahí en el monte por los romanos. Esa parte la sacan, esa parte la cortan y editan el video del Evangelio, podemos decir. Muestran a Jesús repartiendo pan y peces. Muestran a Jesús sanando enfermos. Muestran a Jesús expulsando fuera demonios. Entonces dice: este Jesús quiere que vos seas alimentado, prosperes económicamente. Este Jesús, según ellos, ¿no?, quiere que vos estés libre de enfermedades, y si tenés problemas demoníacos, etc., con el mundo de las tinieblas, te liberaré. Pero si uno lee la Biblia, sí, esas cosas las hizo Jesús, pero no eran la misión principal de Jesús. Esas cosas las hizo Jesús para demostrar quién era, que era el Hijo de Dios. Y el centro que muestra Jesús de su vida es ir a la cruz del Calvario. Y cualquier persona que se le presenta a Jesús, hay que decirle primeramente la verdad. En tu estado actual, estás bajo la condenación de Dios. Estás apartado de Dios. La Biblia dice: todo aquel que pecare morirá. Estás bajo la ira de Dios. Cuando la persona entiende que no es el Jesús que viene a llenar tu vacío existencial, sino que tenés que saldar tu cuenta con Dios, porque cometiste tus faltas contra Él. No es que pecaste y te hiciste mal a vos mismo, esa es una consecuencia, sí. Pero la principal cuestión del pecado es que cometiste falta con un Creador que condena el pecado. Cuando la persona entiende esto de la Escritura, porque el Espíritu Santo está obrando en su corazón, la persona va a decir: ¿qué hago ahora entonces? ¿Cómo escapo a esa condenación? Y es ahí cuando se le presenta la misericordia de Dios, el amor de Dios en Jesús. Mientras no se presente el pecado como algo malo, mientras no se ponga las demandas del Evangelio, que es arrepentimiento de esos pecados, y se ofrezca a un Jesús que podés ir a Él sin arrepentirte de tus pecados, que podés ir a Él como aquel que va a regalar muchas cosas, ese es un becerro de oro. Y déjenme decirle que los becerros de oro no salvan. Los becerros de oro no cambian vidas. Los becerros de oro no convierten a las personas. Los becerros de oro no producen frutos de santidad. Los becerros de oro es idolatría. Entonces, hoy se puede tomar, porque es nuestro contexto. Si estuviéramos en otro país quizás hablaría con otro contexto, pero en nuestro contexto oímos hablar mucho de Jesús en la televisión, en la radio, en gente aún que está repartiendo alguna literatura, pero muchas veces nos damos cuenta que ese Jesús no es el Jesús que presenta la Biblia. Y podemos decir: Jesús salva. Y alguna iglesia puede poner: Jesucristo es el Señor. Pero en la práctica ni salva ni es el Señor de su vida. Porque entras y ves que aquí, en vez de abrir la palabra de Dios y presentar a Cristo crucificado, se presenta un becerro de oro. Como Aarón, hay líderes que promulgan esto para que esto se haga posible. ¿Hay una religión falsa en torno a Jesús? Sí. Y también hay un líder, o varios líderes, que van a responder a lo que la gente le pide o quiere. Acá se predica una palabra dura, confrontativa. Y hay personas que vienen aquí y no las vemos más. Pero las que siguen viniendo es porque realmente Dios está abriendo los ojos del entendimiento, está abriendo el entendimiento como la abrió a Lidia para poder ver realmente el Jesús de la Escritura. Al principio nos confronta, al principio nos duele, al principio diríamos: no me hables más, pero es la verdad. Pero después trae gozo verdadero, después traes
una verdadera paz en el corazón, un verdadero cambio, los pensamientos se ponen en orden. Vemos la vida a través de los ojos del Señor y eso cambia todas las cosas. Pero si los líderes son cómplices en mostrar un Jesús sin las demandas de la cruz, es un becerro de oro. Y las personas pueden hablar hasta cierto lenguaje como nosotros, pero empezás a escarbar, empezás a preguntar, entablar una conversación profunda y esa persona en última instancia va a creer que se salva por obra. Igual que aquellos que colaboraron para hacer el becerro de oro. Es lo que yo puedo aportar, es lo que yo puedo dar. Entonces también la falsa religión de nuestro tiempo está sustentada sobre el esfuerzo humano, sobre las obras o el dinero que la gente puede dar. Este falso Jesús inventado, digamos, es un concepto bíblico distorsionado, pero no es el real. Y aquí va otra cosa, la adoración. Ustedes pueden ver hoy que se habla mucho de adoración. Las radios cristianas están plagadas, o sea, de vez en cuando se encuentra una predicación, pero música. Que ellos interpretan eso por adoración, es mucho más que la música, la adoración. Pero la adoración parece ser lo primordial. La adoración vemos ministerios, entre comillas, enfocados en algunas partes a esto que se llama adoración. Y hay un ministerio muy conocido que uno ve un estadio lleno y dice la gente, ¿estará adorando al verdadero Dios? Me pregunto. Uno lo ve con los ojos cerrados, las manos levantadas, moviéndose de acuerdo al son de la música, y uno dice, ¿estarán adorando al verdadero Dios? Y la respuesta es esta. Esos eventos tienen, por lo general, una predicación corta de la Biblia, pero uno escucha esas predicaciones y no puede encontrar en ese mar de gente adorando y en esa predicación al Cristo de las Escrituras. No lo puedo encontrar, yo como pastor lo busco a ver qué está diciendo este hombre, qué está tratando de decir. No veo que demuestre a toda esa gente que la Biblia nos enfrenta con sus pecados. No veo ni siquiera el infierno, sería una mala palabra en ese momento. Y si se habla de Jesús, es el Jesús terapéutico que viene a solucionar todas las cosas de la vida. Y yo me pregunto, si ese es el Jesús que presentó, no es el verdadero Jesús. Es un becerro de oro. Y si es un becerro de oro, todas estas manos levantadas, todos estos ojos cerrados, toda esta gente moviéndose al son de la música, es simplemente gente adorando a un falso Dios. Por más que madruguen, por más que hagan esto o aquello, por más que la devoción externa parezca completa, si la palabra de Dios no está, si las tablas de la ley están quebradas al pie del monte, eso es una adoración falsa. Y todo lo que ronda en eso es falso. Como último punto de la falsa religión es que la gente se levanta a jugar, la gente se levanta a divertirse. Ya sabemos qué clase de divertimiento era, no vamos a entrar en detalles, no era para nada bueno, pero la gente la necesitas tener entretenida. Yo les pregunto, ¿la iglesia es divertida? A veces me han dicho, jovencitos, sí, yo me aburro en la iglesia. Aún le predico a los niños que están acá, no se aburran. Necesitan todos la palabra de Dios. Acá tenemos niños de 6, 7, 10, 11, 12. Me convertí al Señor a los 11. Esto es para ustedes también. Si no hacemos algo, si esto no es para ustedes, nos llevamos a todos en una piecita, le damos cosas para jugar, videos para ver, pero el problema va a ser este, y padres y madres que están aquí, ¿sí? Que cuando estos chicos crezcan, van a crecer y van a despertar en un mundo sin Dios. No es para los chicos el divertimento. La palabra de Dios es para salvación de la vida. Los chicos pueden aprender de pequeños que tenemos un Dios, que tenemos a Jesucristo, que tenemos una palabra. Y tienen que diferenciar, también la iglesia de hoy y adultos, entre gozo y divertirse. Sí, podemos salir a un parque con la iglesia. Ayer salimos, fue el día de la primavera. Sí, la pasamos bien.
Pero fíjense en que nuestra iglesia no tiene como centro las actividades recreativas. No tiene como centro los encuentros, que eso es el disfrute de los hermanos. Obviamente, eso está bien. Pero no es el centro. El centro de nuestro gozo es Dios. El centro de nuestro gozo es Cristo. Entonces, entender la diferencia entre gozo y divertimiento es esencial para nuestro cristianismo de hoy. Yo veo que muchos pastores están preocupados de decir, ¿cómo puedo atraer y retener a la gente en este lugar? Pero si yo hago eso, estoy pensando en la manera de Aarón. Estoy pensando en cómo la gente quiere. Si yo la traigo por diversión, la voy a tener que mantener necesariamente por diversión. Y cuando te aburras de una cosa, voy a tener que inventar otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Pero sí sé que si te presento a Jesús, y Él llena tu vida, Él cambia tu corazón, Él te da gozo, ya Dios se encarga de vos. Yo siembro la palabra y Dios se encarga de vos. Vas a ver que la vida no es color de rosa, que vas a pasar muchas pruebas, muchas enfermedades, muchos conflictos laborales, que tenés trabajo, que no tenés trabajo, muchas cosas van a pasar. Pero si vos crees en Cristo, ese gozo nadie puede arrebatarlo. Está más allá de este mundo, está más allá de lo que podamos ver. Está seguro en el cielo. Entonces ese gozo no se compara con un entretenimiento pasajero. No se compara con una efervescencia de adoración falsa, sino que realmente satisface nuestra alma, es verdadero, el gozo es real. Por eso diferenciar entre diversión y gozo es fundamental en nuestro tiempo porque se confunde. El gozo permanece, el gozo nace en Cristo, tiene sus raíces en Dios y eso nadie puede arrebatar nuestro gozo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También somos gente que, si decimos, predicamos en contra del pecado, predicamos del infierno, entonces somos toda gente amargada aquí. Entonces son toda gente que no vayas a esa iglesia. Cuando entendemos quién es Jesucristo, nuestro gozo es total. Cantamos, a lo mejor no con grandes voces, ni con grandes instrumentos, pero nuestra adoración está centrada en el verdadero Dios. No importan los defectos, equivocarnos en una nota, desafinar. Lo que importa es que estamos adorando al verdadero Dios y estamos reunidos esta mañana en torno a su palabra y no a otra cosa. Y yo no tengo que estar preocupado por entretenerte, sino por presentarte al verdadero Dios, porque sé que esta palabra que se sembrada en el corazón produce fruto, porque es poder de Dios. El Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando se presenta a un Cristo que te da todo y a unas actividades que te divierten, y no se habla en contra del pecado, eso no es Evangelio. Pero, ¿qué decimos los creyentes? Como el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. Es la salvación para todo aquel que cree. Vamos a ver ahora las consecuencias de este falso cristianismo, haciendo tiempo. Hay una espiritualidad efervescente, pero en pecado. Una iglesia que está así, está en pecado. Tiene un mal testimonio al mundo, al igual que Israel fue de vergüenza para sus enemigos. Dice 2 Pedro 2:2, muchos seguirán sus disoluciones, de los falsos maestros está hablando, por la causa de los cuales el camino de la verdad, el cristianismo, será blasfemado. Eso ya lo decía el apóstol Pedro. Y obviamente, cuando está esto, la palabra de Dios no tiene lugar. Vamos a ver la verdadera religión en Cristo. Ya la hemos visto en las comparaciones, pero decimos, punto número 1, un verdadero cristianismo prioriza el hecho de la cruz. Pablo decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No se puede despojar a Cristo del mensaje de la cruz, porque si no es un becerro de oro. Vos despojás a Cristo de la cruz, es un becerro de oro, un Cristo que no te salva. El apóstol Pablo siempre decía a los corintios y a las demás iglesias, nosotros predicamos a Cristo y el mensaje de la cruz, es decir, el Hijo de Dios dando su vida por todo pecador que cree en Él. Tercer punto, enfatiza la gracia y no las obras. No podés formar nada de Dios, no podés comprarle
nada a Dios. Las buenas obras son resultado de la conversión. Si vos haces algo bueno alguna vez en tu vida y realmente bueno delante de los ojos de Dios, es el resultado de que Cristo obró en tu vida. Un verdadero cristianismo combate el pecado. No solamente te dice del pecado en el momento de tu conversión, sino que una iglesia que se preocupa por la santidad quiere y está constantemente charlando con sus miembros, pastor, pero también otros miembros, acerca de cómo estás creciendo en la vida espiritual. No es un número, una persona que se sienta en una silla, viniste bien. Me interesa saber qué hiciste el resto de la semana. No por averiguar cosas íntimas de tu vida, sino por esto. Queremos saber cómo estás viviendo tu vida cristiana. ¿La estás viviendo? Algunos que están comenzando de a poco, ¿sí? Otros que tienen más años también. Pero nos preocupamos por esto. Si realmente creíste el Evangelio, debes vivir el Evangelio no como una imposición, sino como el resultado de la gracia de Dios que obró en tu corazón. Las obras son el resultado de la gracia y no al revés. No obtenemos nada por medio de las obras. Una iglesia que está centrada en Cristo sabe que el entretenimiento no es la prioridad, sino que la palabra de Dios tiene la prioridad principal. Termino con estas exhortaciones para tu vida. Si bien parece como que estuvimos hablando de la falsa religión y que los cañones están apuntando mucho más allá, vamos a apuntar los cañones acá. Aquí. Y te digo tres cosas. Acá se abre la palabra de Dios, pero les ruego a cada uno, los que están comenzando, los que están de años, bueno, ya los conozco, son creyentes, pero no te hagas una falsa religión tomando las cosas a medias de aquí. No trates de tomar esto sí y esto no. Toma todo lo que es la palabra de Dios. Para que no te hagas falsos conceptos en tu cristianismo. Para que no te hagas falsos conceptos en muchos aspectos, más allá, obviamente, de la idolatría. Si ya conoces al Señor Jesús como tu Salvador, hay muchas más cosas que vas a ir conociendo. Y lo peor sería ir conociendo conceptos a medias. Sé corregible, sé exhortable, sé amigable para integrarte con otros cristianos. No podemos ser islas que nadie nos toca, nadie nos habla, nadie nos aconseja. El que conoce al Señor Jesucristo entra a la iglesia, dice, de rodillas. No entra altaneramente, no entra petulantemente parado, sino que dice, deseo aprender, necesito ser aconsejado por otras mujeres y hombres con más experiencia. También el consejo pastoral, obviamente, pero siempre apuntamos a que la congregación se involucre en toda la tarea también de ayudarse y exhortarse unos a otros. Punto 2. Aprovecha los mensajes, los estudios bíblicos y las publicaciones en internet, todo lo que hace la iglesia, pero especialmente estos mensajes de los domingos. Si yo te pregunto de qué hablamos el domingo pasado, ¿te acordás? A lo mejor sí. Toma nota, memorizá. Y esta semana volvé a releer para que Dios, lo que te dio el domingo, lo pueda ir confirmando en tu vida la semana. Si no, somos como una especie de bolsas que no tienen fondo, tenemos que atar el fondo. Y la forma de atar el fondo, yo no sé, cada cual tendrá su método, algunos necesitan tomar nota. Claro, esto se pone en internet en un video y se puede ver el video, después no lo ves. Esta semana, tu tarea de cada creyente de aquí presente es recordar lo que se predicó. Es hacerle un nudo a esa bolsa sin fondo para decir, ¿cómo está transformando mi vida la palabra que se da? Porque si la palabra que se da no está transformando mi vida, estoy escuchándola, pero no como a quien adora al verdadero Dios. En realidad estoy tratando, no sé, de recibir buenos consejos, pero yo te aconsejo que aproveches la palabra y siempre te preguntes en esta semana. Hoy hablamos de la idolatría y somos una fábrica de ídolos, dijimos. ¿Cuántas idolatrías todavía hay en el ser? El principal ídolo somos nosotros. Hacemos un ídolo de nosotros mismos, de nuestras pasiones, nuestros deseos. Cuando alguien nos ofende, ¿por qué nos enojamos tanto? Porque nuestro ego está a esta altura y nosotros somos nuestro propio ídolo. Tercer y último punto. Empeñar tu vida en conocer más de Cristo. Este es el conocimiento de la iglesia. Buscar más, cada día más de Cristo para parecernos a Él. Para que Dios, a través de su Espíritu Santo, transforme nuestra vida
y nos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Entonces, como último punto, te digo, buscar más de Cristo, más allá de las predicaciones, más allá de lo que podés leer. Si tu vida de oración y tu lectura de la palabra no está buscando al Señor, muchas veces vas a encontrar tu vida con algunos ídolos. Pero estate tranquilo que en la iglesia vamos a tratar de derribarlos. Tú derribas mis ídolos, yo derribo los tuyos y todos glorificamos al verdadero y único Dios. Amén.